Dios te bendiga y bienvenido a este tu programa Hablemos de Biblia, de podcast. Mi nombre es Hanson Rosario y en esta nueva ocasión estaremos hablando de hago lo que quiero. Sí, mis hermanos, este es el tema para hoy porque muchas personas creen que la palabra de Dios les prohíbe hacer cosas, mas ellos hacen siempre lo que quieren. Amén. Vamos a estar viendo qué dice la palabra de Dios acerca de esto, porque muchas personas hacen lo que quieren. Por ejemplo, tenemos a los ateos. Primer punto, los ateos. Los ateos hacen lo que quieren, no creen en Dios. Y muchos de ellos cuestionan la palabra de Dios. Muchos de ellos cuestionan a los cristianos y cuestionan las cosas que los cristianos hacemos. Y ellos dicen, puedo hacer lo que quiero, puedo hacer esto, la Biblia prohíbe, la Biblia prohíbe. No, mis hermanos, la Biblia es el manual de nosotros los seres humanos. Cada cosa que compras tiene un manual. Todo lo que compras tiene un manual de cómo usarlo para sacarle el mayor provecho y para que sea el mejor, para que le des el mejor uso y para que te dure más, porque el manual tiene cómo usarlo, pero también el manual tiene cómo hacer el mantenimiento de eso que ya compraste. Y también te dice de cómo hacer que dure más tiempo para que lo aproveches al máximo, para que le saques el mayor provecho. Asimismo en la Biblia. La Biblia es el manual del ser humano para que dure más y para que viva mejor, pero sobre todo para tener salvación eterna. Tenemos a las personas de la línea LGTB, Q, Z y todas las letras posibles que podamos tener en el alfabeto. Y estas personas siempre viven cuestionando y siempre viven diciendo que nosotros le prohibimos, que nosotros, los cristianos, los odiamos y que siempre vivimos interrumpiendo su curso. Déjenme decirles a ustedes, a los también ateos y todas esas personas agnósticos y personas que no creen en la palabra de Dios y que no quieren y odian la palabra de Dios, ustedes pueden hacer lo que ustedes quieren. Sí, mis hermanos, la palabra de Dios es clara. Ustedes tienen el libre albedrío. ¿Y qué es el libre albedrío? Albedrío es la potestad de obrar libremente tras la reflexión y elección. Usted tiene la libre elección. Usted puede hacer lo que usted quiera. Usted puede pensar como usted quiera. Usted puede no creer en Dios. Usted puede no creer en la palabra. Usted puede no creer en el cristiano, ni en ninguna ley, ni llevar ninguna ley que Dios ha dictado. Vamos a la palabra de Dios para que veamos que sí usted tiene libre elección y que sí usted puede hacer lo que usted quiera. Eres de elegir tu propio camino. Deuteronomio 30:19 dice así, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Dice la palabra, a los cielos y la tierra llamó por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y dice así, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. La palabra de Dios nos dice en Deuteronomio 30:19, que Dios ha puesto dos caminos delante de ti. Estos dos caminos son la vida y la muerte, la maldición y la bendición, el cielo, el infierno. Tú escoges el camino que quieres, tú escoges lo que vas a hacer, tú escoges tu propio camino. Aquí la palabra nos dice bien claro de que Dios nos dio esa libre elección para que nosotros podamos elegir lo que queremos ser, para que nosotros vivamos como nosotros queremos vivir. Ahora bien, nos da un consejo y un consejo de mucha importancia. Dice,
la bendición y la muerte. Escoge pues la vida. Escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Esta palabra es importante porque a pesar de que Dios nos da a elegir los dos caminos, hay solo dos caminos, la perdición y la salvación. Nos dice Dios, yo he puesto delante de ustedes una salvación y una perdición eterna. Yo he puesto delante de ustedes vivir bien y vivir mal. Yo he puesto delante de ustedes escoger el buen camino o escoger el mal camino. Solo hay dos, no hay más. Puedes escoger el que tú quieras. Puedes hacer lo que tú quieras. Ahora bien, Él te aconseja hacer el bien. Él te aconseja escoger el camino de la vida. Muchas personas últimamente están cuestionando todas estas cosas de la palabra de Dios. Hoy en día hay personas que estudian la palabra solamente para discutir y para contender con el cristianismo. Pero déjame decirte que estas cosas no te van a funcionar. La palabra de Dios es viva y la palabra de Dios no es un libro cualquiera. En la palabra de Dios tú tienes que estudiarla para aprender, porque tú quieres aprender la palabra, porque tú necesitas de Dios. Cuando una persona lee la palabra de Dios para contender, nunca la va a entender. Porque la misma palabra de Dios dice que Dios escondió la sabiduría que puso en la palabra de los sabios. Por más sabio que tú seas, por más inteligente que tú seas, no la vas a entender. Y vas a encontrar un montón de contradicciones, la cual la Biblia está codificada solamente para aquellos que quieren entenderla, para aquellos puros de corazón, para aquellos que quieren la salvación, no para aquellos que quieren contender. Hay personas que dicen, se aprenden un versículo bíblico para contender, pero dice la palabra en 1 de Timoteo, en 2 de Timoteo 2:14, que la palabra no se hizo para discutir, porque confunde al que está escuchando, confunde a aquellos que están escuchando la palabra de Dios y que no tienen y que tienen poco conocimiento. Nosotros debemos de leer la palabra para nosotros aprender y para beneficio de nosotros y para beneficio de aquellos que nos escuchan. Por ejemplo, tú que me estás escuchando o que me estás viendo a través de YouTube o de una de las plataformas de audios, he estudiado la palabra de Dios para el bienestar tuyo que me escuchas, para el mío y para el tuyo. Pero así también tú puedes aprender de la palabra de Dios para también beneficiarte tú y beneficiar a los demás, así sean familiares, amigos, vecinos y muchas personas que te rodean, incluso personas que no te conocen. Amén. Estamos en esta palabra, mis hermanos. Puedo hacer lo que quiero. La palabra de Dios dijo Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Por eso traigo este tema para que tú entiendas que buscar de Dios es la solución. Eres libre de hacer lo que quieras, pero no te quejes de las decisiones que has tomado. No te quejes de las decisiones por querer llevarle la contraria a Dios y por querer hacer lo contrario a lo que dice la palabra de Dios. No te quejes cuando tomes tus decisiones y estas decisiones te traigan malestar. Dice Jueces 10:14. Andad y clamad a los dioses que os habéis escogido, que os liberen ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Dios nos está diciendo en esta palabra, anda, clama a aquellos dioses por los cuales tú te desviaste. Clama a esas entidades las cuales tú sirves. Déjame decirte que
si estás haciendo lo contrario a la palabra de Dios, y si tú le llevas la contraria a la palabra de Dios, estás sirviéndole al enemigo, a Satanás, al adversario, como quiera que le llames. Le estás sirviendo a entidades demoníacas. Y cuando le sirves a entidades demoníacas, Dios te dice, clama a ellos para que te salven cuando tengas el problema. Clama a ellos y dile a ellos que te saquen del problema, porque fueron ellos y tú con tus propias decisiones quienes se metieron en ese problema. Dios nos da libre albedrío. Dios nos da la libre elección de escoger lo que nosotros queremos para nuestras vidas. ¿Por qué Dios nos da este libre albedrío? ¿Por qué Dios nos da la libre elección? Es sencillo, mis hermanos. El ser humano no puede ser programado porque si Dios te programa y me programa para que los amemos a Él, entonces no sería un amor verdadero. Entonces no sería un amor genuino, sino que nosotros estaríamos obligados a hacer para lo que fuimos programados. Por ejemplo, cuando tú ves esa pantalla solamente hace eso. Esa pantalla hace una sola función. Pero ¿qué pasa si yo le doy el libre albedrío a esa pantalla de hacer lo que quiera? ¿Qué sucede? Cuando yo le doy la libertad, si ella hace eso que yo le estoy indicando hacer, porque ella quiere hacerlo, porque ella realmente lo desea, entonces yo sabré que ella está haciendo algo que yo quiero, porque no porque yo se lo haya impuesto, no porque esté programada para eso. Así es el ser humano, mis hermanos. El ser humano no puede ser programado para amar a Dios, sino que salga de su propio corazón, que salga genuinamente y que lo ame no por programación, sino porque decide amar a Dios y decide querer a Dios. Cuando una persona sirve a Dios, cuando una persona ama a Dios, cuando una persona hace la voluntad de Dios, lo hace porque quiere, lo hace porque necesita, lo hace porque ama genuinamente a Dios. Entonces, por eso Dios nos da la libertad de amarlo y de hacer su voluntad, o de odiarlo y no hacer su voluntad. Dios tiene el control de todas las cosas. Hay situaciones a las cuales Dios va a actuar por encima de tu decisión. Te pongo un ejemplo. Jonás. Dice la palabra en Jonás 1:3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Tú que me escuchas, has escuchado la, la vida de Jonás, has escuchado o leído qué sucedió con Jonás. Jonás fue un profeta de Dios en cual Dios le da un mensaje. Pero dice aquí la palabra que acabamos de leer, que Jonás se fue para otro lado, cogió un lado contrario al que Dios le estaba mandando. Y todos sabemos cómo termina esta historia, que donde Jonás lo tiran del barco, cae en un pez, el pez se lo traga y lo lleva a donde tenía que ir a llevar la palabra de Dios. Dios tiene control de todo. Y todavía, a pesar de tus decisiones, si Dios tiene un propósito para hacer algo, la va a hacer. No importa la decisión que tú tomes. Este es un ejemplo para ver
cómo Dios actúa. Dios nos da la libertad, pero también cuando Dios tiene propósito con una persona, también Dios actúa en base a lo que Él tiene que hacer. Ahora vamos a ver otro ejemplo totalmente diferente. Vamos a ver un ejemplo en el cual Dios le da una indicación a alguien y esa persona hace lo contrario a Dios y todavía haciendo lo contrario se cumple la palabra de Dios. Muy diferente a Jonás, donde Jonás tuvo que cumplir obligatoriamente lo que Dios le había dado. Vamos a la palabra de Dios y vamos a ver en Jueces 16:30, vamos a ver parte de lo que es la vida de Sansón y vamos a leer solo un versículo. Capítulo 16, verso 30 de Jueces. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante toda su vida. Bien, Dios les había dado indicaciones a Sansón de no meterse con mujeres que no eran israelitas. Esto está en la ley de Moisés y él sabía todas estas palabras. Sus padres también se lo preguntaron. No hay mujeres en, en Israel, que tienes que buscar de las que no son, de las que están adorando a dioses paganos, a ídolos. Estas cosas estaban prohibidas en el pueblo de Israel. Y él como juez lo sabía. Él como uno de los principales de Israel tenía que saberlo, obligatoriamente. También se le había dado indicación de no tomar vino, se le había dado indicación de no cortarse el pelo, pero no hizo caso. Y todos saben cómo terminó Sansón. Todos saben cómo fue la historia de Sansón. Ahora bien, Sansón al morir mató más filisteos que en toda su vida. Sansón le hizo guerra a los filisteos, pero en su muerte hubo más muerte de filisteos que en su propia vida, que en toda su vida. Ahí vemos que la palabra de Dios y Dios cumple con todo lo que él tenía que hacer. Dios cumplió su propósito en Sansón a pesar de que él le había fallado, a pesar de que él había tomado el camino equivocado. Dios cumplió con el propósito. No importa lo que hagas, no importa lo lejos que estés de Dios, no importa si Dios tiene un propósito contigo, lo va a cumplir, aún te desvíes. Muy diferente al tema de Jonás. Muy diferente en el sentido de que con todo y Sansón fue apresado, con todo y Sansón fue burlado, y con todo y Sansón fue derrotado, Dios cumplió su propósito. No tanto así con Jonás, porque Jonás se desvió y Dios lo obligó a ir al punto donde tenía que ir y dar la palabra como Dios se la había dado. Lo que quiero decir, mis hermanos, en este punto del video, es que tomes el camino de la vida. Toma el camino de la vida, toma el camino de Dios. Porque estas personas pasaron trabajo, estas personas pasaron dificultades por no seguir la voluntad de Dios, por no hacer lo que Dios les había ordenado. Tanto Jonás como Sansón tuvieron que pasar por situaciones difíciles y tuvieron ambos en situaciones las cuales no debieron pasar porque Dios le había dado una indicación. Leamos la palabra de Dios, el manual de los seres humanos. Leamos la palabra, pongámoslos a funcionar, pongámoslos en práctica para que nosotros podamos
entender qué es lo que quiere Dios. Oremos a Dios y busquemos su santa presencia para que Dios nos ayude, para que Dios nos revele su santa palabra. Usted puede seguir haciendo lo que usted quiera, pero si usted tiene un propósito en Dios, que todos lo tenemos, Dios lo va a cumplir. Y eso no quiere decir que usted se vaya a salvar. Lo que quiere decir es que Dios va a cumplir su propósito. Pero lo mejor del mundo es cumplir el propósito de Dios haciendo su voluntad. ¿Por qué hay cosas que nosotros podemos hacer y por qué hay cosas que nosotros debemos de hacer? Cosas que podemos, pero no debemos, y cosas que sí debemos. La carne y el espíritu. Somos guiados más por la carne. La palabra habla de la carne y el espíritu. La palabra nos habla de que la carne se dirige hacia camino contrario a lo que es el espíritu. ¿Qué dice la palabra acerca de esto? ¿Qué dice las Santas Escrituras acerca de esto? Y en Romanos 8, del 5 al 8, nos dice cuáles son las cosas de la carne que dañan el espíritu. Dice, porque los que son de la carne piensan en cosas de la carne, pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte. La cosa del espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque los que se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y estos que viven según la carne, no pueden agradar a Dios. Estamos viendo, mis hermanos, que la carne te lleva a la perdición. Los deseos carnales llevan a la perdición. Todas estas cosas nos llevan hacia una destrucción. ¿Podemos hacer lo que quiera? Sí, podemos hacer todo lo que queramos. Pero cuidado, cuidado con lo que la carne quiere. Cuidado con lo que tu cuerpo quiere y te exige. Porque dice aquí la palabra de Dios que los deseos de la carne, son enemigos de Dios. Y todo lo que te hace pecar, todo lo que te hace seguir lo que habla, lo que te pide la carne, va en contra de lo que pide el espíritu. El espíritu pide salvación. El espíritu, tu alma pide salvación. Tu alma pide que la salves. ¿Por qué hay esta lucha entre la carne y el espíritu? Muy sencillo, hermanos. Cuando Dios sentenció a Adán y Eva, le dijo que su cuerpo iba al polvo. Tu carne no le importa si te salvas o no. Tu carne es este cascarón que usted ve, lo visible. Esta carne no va ni al cielo ni al infierno. Esta carne se queda aquí en la tierra, se vuelve polvo cuando la persona muere. Pero el espíritu, el alma, es la que se salva o la que se pierde eternamente y para siempre. Por eso es que hay una lucha entre la carne, tu cuerpo, lo que desea tu cuerpo y lo que desea tu espíritu. Tu espíritu desea salvación porque tu espíritu y tu alma son eternos. Aún los que cuando Cristo venga va a transformar, dice la palabra de Dios, seremos transformados. O sea que este cuerpo, esta carne, no va a subir al cielo. Por esto, esta carne es egoísta. Esta carne no busca lo de Dios. Esta carne quiere los placeres de la vida. Pero déjame decirte que Dios nos dice a nosotros
nos dice y nos exhorta a seguir la vida. ¿Por qué? Porque es para salvación eterna. Entonces, ¿puedo seguir haciendo lo que quiera? Sí, puedes seguir haciendo lo que quiera, pero te exhorto a seguir la palabra de Dios. ¿Y para quiénes son estas leyes? ¿Quiénes son los que deben de seguir todas las reglas de Dios? Vamos a la palabra de Dios. Primera de Corintios 6, 9 al 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echen con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Usted que está haciendo lo que usted quiera, usted que hace lo que a usted le place, sin importarle su salvación y sin importarle lo que Dios haya dicho, esta palabra es para los que quieren entrar en el reino de Dios. La palabra de Dios y todas sus leyes son para los que quieren heredar el reino de Dios. Aquí dice bien claro que los fornicarios no entrarán al reino de Dios. Los idólatras no entrarán al reino de Dios. Todas las leyes que Dios nos está dando, todo lo que Dios nos ha enseñado y este manual de vida que se llama la Biblia fue hecho para aquellos que quieren salvarse, para aquellos que quieren entrar al reino de Dios. Ahora, si tú no quieres entrar al reino de Dios, esta ley no es para ti. La ley es para que nosotros podamos vivir y acostumbrarnos a cómo se vive en el cielo para entonces poder entrar. Todos los lugares tienen una forma y tienen sistemas para tú entrar. Cuando tú vas a un trabajo, te dan un uniforme, te piden un tipo de conducta, te exigen cómo debes comportarte, te exigen un papel de buena conducta en la policía, te exigen tener estudios, te exigen muchísimas cosas. Por ejemplo, cuando vas a un club, a un club social, a ti te exigen cosas para entrar a ese club social. Cuando vas a una discoteca te revisan, tienes que tener una forma de comportarte, si no te sacan. Y en todos los lugares exigen una forma. Vas al cine y te exigen también un ticket para entrar y que no te veas de una forma que muy escandalosa o que no, o que vayas a hacer algún problema. En todos los lugares, cuando vas a entrar, te exigen algo. Por ejemplo, aquí en la República Dominicana, cuando vas a un banco y tienes una gorra, un gorro, tienes gafas oscuras, te dicen que te las quites. Si son unos lentes normales, unos lentes para ver normalmente, transparente bien. Pero si tienes gafas oscuras, si tienes gorras o gorro o sombrero, tienes que quitártelo para que las cámaras te puedan captar en caso de que haya un problema. Vemos que en todos los lugares exigen para que tú puedas entrar, te exigen algo, aunque sea lo mínimo. O si tienes alguna cosa, te pueden ver raro y te pueden dar seguimiento y te pueden estar dando seguimiento, ponerte un seguridad, aunque tú no te des cuenta, para ver tu comportamiento, si estás un poco extraño. En todos los lugares exigen algo para tú entrar. Pero cuando queremos entrar al cielo, queremos entrar sin que nos exijan nada. Queremos entrar sin que nadie nos cuestione. Cuando vamos a un país,
nos exigen visa y nos exigen un buen comportamiento y que cumplamos la ley de ese país, pero cuando queremos entrar a la presencia de Dios, cuando queremos ir a la presencia de Dios en el cielo, cuando queremos entrar al cielo, al reino de los cielos, no queremos hacer nada. Dios también tiene sus exigencias para entrar en este lugar. Dios también tiene sus reglas para entrar en ese lugar. Si no quieres entrar, sigue tu vida, pero si quieres entrar, tienes que hacer la voluntad de Dios. Vemos, mis hermanos, que todas estas cosas que hemos hablado es para que tú elijas el camino de la salvación. El camino de la salvación es eterno. Nuestro paso por esta tierra es limitado, pero nuestra salvación es eterna. Puedes hacer lo que quieras, puedes tomar el camino que quieras, pero yo te exhorto ahora que busques de Dios, que busques de Jesucristo, porque Jesucristo es la vida, es la verdad y es el único camino, y el único camino que te lleva al Padre, que te lleva a la vida eterna. Dice Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Nadie viene al Padre si no es por Jesús. Te exhorto que dejes ese camino que tú quieres, pero que te lleva a la perdición. Busca de Jesús, busca su camino, habla con Él, lee la palabra y busca una iglesia que te predique la sana doctrina, que te predique a Jesucristo para que puedas entrar en el reino de los cielos. Recuerda, tu alma es eterna y tu cuerpo tiene un tiempo y va a perecer aquí. Recuerda, hay dos caminos, el camino de la perdición y el camino de la salvación. Busca de Cristo porque Cristo está a la puerta. Y si no viene antes que parta, puedes partir de la tierra y te puedes quedar sin salvación y también será eterno. Dios te bendiga y Dios te guarde